Bueno, buenas tardes chicos. Empezamos entonces ahora la clase teórica de fisiología del sistema nervioso autónomo y vamos a ver dónde está el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es una tercera división del sistema nervioso, ¿sí? Porque en una época entraba o estaba incluido dentro del sistema nervioso periférico, pero si uno ve la estructura anatómica, comienza en el sistema nervioso central, por ende no se lo puede considerar parte del sistema nervioso periférico ni exclusivamente central. Entonces se lo pone como un tercer sistema aparte del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y aunque este es un poquito antiguo, este mapa conceptual, el sistema nervioso autónomo se divide acá en simpático, parasimpático, pero existe una tercera división que es el sistema nervioso entérico, ¿sí? E inclusive en algunos momentos se está empezando a hablar de un sistema nervioso cardíaco que tiene una semejanza al sistema nervioso entérico, pero todavía eso no está del todo dilucidado o no se ponen de acuerdo los anatomistas. Ahora bien, el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la función fundamental del sistema nervioso autónomo? Mantener la homeostasis del organismo, ¿sí? Y el término homeostasis, fíjense que proviene ya de Claude Bernard, que es un fisiólogo francés, ¿sí? De 1857, en donde él comenzó a hablar de una constancia del medio interno. O sea, que el medio interno, todas esas variables que constantemente el organismo está tratando de mantenerla dentro de un nivel determinado, él hablaba de constancia. O sea, cuando uno piensa en constancia, ¿qué piensa? En constante. ¿Y la constante qué es? Es un número, es un valor. Por eso, en 1932, este fisiólogo americano, Cannon, ya no hablaba de constancia. Él dice, habla de una estabilidad del medio interno. ¿Qué quiere decir? O sea, el medio interno estaba estable entre una variable, ¿sí? O sea, entre un máximo y un mínimo, entre los cuales en ese delta el organismo mantenía la homeostasis, ¿sí? Y entonces ahí es donde se acuña bien el término de homeostasis, ¿sí? Que es, todas las variables se mantienen dentro de un delta normal, con un valor mínimo y un valor máximo. Ahora, esa homeostasis, no hay un solo tipo de homeostasis, hay dos tipos de homeostasis, ¿sí? Una que se llama reactiva, que era la que conocemos todos. A priori uno nos dice, bueno, tengo calor, ¿qué pasa? Van a empezar a transpirar, van a tener determinadas adaptaciones del organismo, ¿para qué? Para mantener la temperatura dentro de un rango de normalidad. Por ejemplo, la glucemia mismo. Ustedes no comen, pero sin embargo, se hacen un control de glucemia y van a tener la glucemia dentro de un rango normal. ¿Por qué? Porque el organismo está poniendo en juego determinados mecanismos para mantener el valor, por ejemplo, la glucemia, dentro de los límites bajos o altos normales, ¿sí? Esa es la homeostasis reactiva. Fíjense, se logra mediante reacciones contrarreguladoras ante desviaciones del estado actual del cuerpo respecto del rango fisiológico, ¿sí? O sea, el organismo, hay una variable que comienza a desviarse, tiene mecanismos para mantenerlo dentro de ese delta de normalidad. Y no es eficaz para prevenir grandes desviaciones de la homeostasis, ¿sí? Ya que cuando uno habla de un mecanismo de retroalimentación, ¿sí? Hay un retraso, ¿sí? Porque tiene que haber, primero, el sensado de eso y una respuesta. Todo eso lleva un tiempo. Por el otro lado, en 1986, Ede comenzó a acuñar el concepto de homeostasis predictiva, ¿sí? Sería una homeostasis que se antecede a lo que va a ocurrir, básicamente. ¿Ven? No espera que se produzca la desviación, ¿sí? Sino que la anticipa a partir de determinadas señales que va a recibir, ¿sí? Y lo que va a desencadenar son respuestas preventivas para evitar que se produzca, ¿sí? Y justamente es más eficiente para prevenir grandes desviaciones. Los ejemplos más claros de eso son todas las variables que tienen que ver o que se activan o no se activan con los ritmos circadianos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven
el ritmo circadiano del cortisol, van a ver que previo justamente al despertar hay un pico de cortisol que prepara al organismo justamente para la reacción del despertar. Y así muchas otras cosas. O sea, este tipo de homeostasis previene situaciones que ya el organismo sabe que van a suceder. ¿Sí? Se anticipa. Pero a ver, no es que una ocurre y la otra no, o cuando ocurre una, no. Toda la homeostasis del organismo es la sumatoria de estas dos homeostasis, tanto la reactiva como la predictiva. ¿Sí? Se suman sus efectos, o sumar, mejor dicho, son sinérgicas. ¿Sí? Que como ayuda una respecto de la otra. Y esto sería básicamente el cuadro básico de lo que es la homeostasis. Ustedes tienen un valor determinado, que es la media, ¿sí? El valor de referencia, y está el rango de normalidad. ¿Sí? Claude Bernard hablaba que todo se mantenía una constante. ¿Sí? Cannon que dijo, no es constante, hay un rango de normalidad. Si se mantiene dentro del rango, está bien, se está manteniendo la homeostasis. Cuando sobrepasa alguno de estos rangos, tanto superior como inferior, se rompe la homeostasis y el organismo va a tender a regularla. Y los componentes básicos del sistema de control de la homeostasis son estos. Lo primero es la variable, que puede ser cualquiera, la que se les ocurra. La glucemia, la natremia, ¿sí? Cualquier variable, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todas esas son variables homeostáticas, que el organismo tiende siempre a mantener en valores justamente del rango de normalidad. ¿Sí? Ustedes en fisiología lo que van a ver es eso, van a ver cómo el organismo busca mantener la homeostasis de todos los parámetros, todas estas grandes variables que justamente nos gobiernan. Entonces tienen la variable que ante una justamente perturbación, ¿qué pasa? Va a tener como una referencia, o sea, si la perturbación empieza a oscilar por fuera de estos rangos, ¿qué va a pasar? Hay un sensor, que obviamente es un receptor, que mediante vías eferentes va a un centro integrador, que es el que va a regular esa variable, ¿sí? Y ese centro integrador, mediante vías eferentes, va a llevar la señal al órgano efector, ¿para qué? Para que justamente esta variable se mantenga dentro de este rango. Este es el esquema básico. Todos los mecanismos de homeostasis mantienen este esquema básico. Después obviamente van a tener otros agregados más, pero este es el esquema básico de cómo se controla la homeostasis de todas las variables en el organismo. Párenme, chicos, si no entienden algo. Ahora bien, dijimos, ¿cómo se divide el sistema nervioso autónomo? Básicamente en tres, habíamos dicho, simpático, parasimpático y entero. ¿Sí? Justamente, uno lo piensa, a ver, uno siempre que dice, olvidémonos del entérico por ahora, vamos a simpático, parasimpático. Dice, bueno, si el simpático hace una cosa, el parasimpático hace la otra contraria. Sí, es cierto, en general, hay veces que no, ¿sí? Pero lo que justamente el sistema simpático y parasimpático, ¿qué van a hacer mediante su acción? Justamente regular la homeostasis. En general van a ver que el sistema simpático, como está más involucrado en procesos de gasto de energía, por ejemplo, cuando estamos en estrés, cuando tenemos estrés o cuando estamos realizando una actividad física, si estamos gastando energía. Bueno, el sistema nervioso simpático es el que generalmente está actuando para mantener justamente toda esa situación, ya sea estresante o de ejercicio, que sea, como para que el organismo pueda mantenerse. Pero el parasimpático no es que, no espero a que actúe el simpático y después actúo yo, no. El sistema parasimpático también actúa. El sistema parasimpático lo que hace es un efecto contrario al simpático, ya que justamente es un sistema que lo que busca es justamente almacenar, generar energía, para que el organismo mantenga una cierta cantidad de energía que pueda ser utilizada en situaciones justamente de estrés o ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay un equilibrio entre simpático y parasimpático. No es que son antagónicos, ¿sí? Y fíjense que lo que se pone acá,
El gran regulador de todo esto es el hipotálamo. El hipotálamo tiene una cantidad de centros. El hipotálamo es una pequeña porción del diencéfalo, ¿sí? Que es como una estación, una gran estación de tren que le llegan todas las vías y salen todos los trenes por ahí, ¿sí? Es una estación, o sea, todo lo que viene del sistema nervioso central superior pasa por el hipotálamo y todo lo que va al sistema nervioso o al encéfalo va por el hipotálamo. Es un centro integrador y justamente esa posibilidad hace que justamente el hipotálamo regule, ¿sí?, al simpático y al parasimpático. ¿Para qué? Para que mantenga justamente la homeostasis, ¿sí? Igual ustedes van a ver que hay determinados mecanismos homeostáticos muy básicos que se regulan solamente en lo que es el tronco encefálico, bulbo o protuberancia, ¿sí? Pero ya cuando están involucrados mecanismos superiores ya entra a jugar el hipotálamo. Brevemente, porque podríamos hacer una clase del sistema nervioso entérico, e inclusive lo vamos a ver también brevemente cuando veamos digestivo. ¿Cuál es la función? Justamente controlar todo lo que es el tubo digestivo, pero no, cuando dice todo, uno habla desde el esófago hasta el ano, ¿sí? La primera porción, que es toda la boca, y la primera porción del esófago, no lo controla. Pero sí, todo lo que tiene que ver, todo desde el esófago hasta el ano, lo controla el sistema nervioso entérico y a su vez también el páncreas y la vesícula biliar, ¿sí? ¿Y quién lo forma? Entonces, una gran red de neuronas sensitivas, locales, obviamente. Lo que sensan justamente esas neuronas locales son alteraciones del tubo digestivo, que van a dar una señal, ¿para qué? Para que a través de interneuronas y neuronas motoras lleven una información para que el tubo digestivo produzca un efecto, ¿sí? Por ejemplo, algo muy simple. Cuando llega el bolo alimenticio al estómago, bueno, eso es una señal para que todas las neuronas del sistema nervioso entérico activen todo lo que tiene que ver los movimientos. ¿Para qué? Para que comience toda esa función de mezclado que tiene el estómago y otras funciones más. Y básicamente el sistema nervioso entérico está formado por dos porciones, lo que se llama el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Esta es la ubicación que tiene entre las capas musculares. ¿Se acuerdan que todo el tubo digestivo tenía dos capas musculares, longitudinales y circulares? Bueno, entre esas dos capas corre el plexo mientérico. Y la función básicamente es justamente, si ustedes ven que corre por las capas musculares, ¿qué función va a tener? ¿Regular qué? Los movimientos gastrointestinales, el movimiento peristáltico, ¿sí? En cambio, el plexo submucoso va justamente por la submucosa y la función básicamente es controlar las secreciones y el flujo sanguíneo, porque muchas de esas secreciones también va a depender del flujo sanguíneo. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el páncreas, el sistema nervioso simpático no tiene un efecto directo sobre la secreción, sino lo que regula la secreción básicamente es el parasimpático, pero lo que hace el sistema nervioso simpático regulando las secreciones a través del flujo sanguíneo, ¿sí? Bueno, y acá nos quedamos con sistema nervioso entérico. Y vamos a pasar a autónomo simpático y parasimpático, ¿sí? Esto obviamente es un repaso que ustedes tienen que saber de anatomía e histología. Se lo llama también tóraco-lumbar porque justamente sus referencias de dónde salen. De la porción torácica y lumbar de la médula, ¿sí? En general, las fibras preganglionares hacen sinapsis salen del asta intermedio lateral, ¿sí? Y los ganglios simpáticos, a diferencia del simpático, que tiene los ganglios alejados, es variable. Pueden tener corta distancia, que son cercanos a la médula espinal, ¿sí? Que están ubicados de forma bilateral, y se llaman las cadenas simpáticas paravertebrales, que son la mayoría. Después tienen otras que tienen una distancia media, justamente al sistema nervioso central, que están entre el sistema nervioso central y el órgano efector. Y esos son los ganglios prevertebrales, que son estos que están acá. El celíaco, el mesentérico superior e inferior y el aórtico renal. Y después tiene unos que están alejados del sistema nervioso central, que son más parecidos a los ganglios del sistema nervioso parasimpático, que son los ganglios que están ubicados en el aparato urogenital. O sea, el simpático tiene características
anatómicas, histológicas más variables. El simpático es más conservado en ese sentido. Sale a la región craneal o sacra, ¿sí? La porción craneal, acá tienen los 4 nervios, ¿sí?, que envían proyecciones, y en la porción sacra de la segunda, tercera y cuarta vértebra del segmento medular sacro, ¿sí? Y en general, todos los ganglios parasimpáticos se encuentran o cercanos o directamente en la pared del órgano efector, ¿sí? Y este es un esquema que está sacado justamente del Silverton, de uno de los libros que ustedes tienen como bibliografía, muy básico, pero fíjense la diferencia que hay. Autónomo, simpático, parasimpático, fíjense de dónde provienen las fibras justamente que salen de la médula, esto es toracolumbar, y donde inervan los distintos órganos y qué función tienen. A ver, la función las van a ir viendo a medida que vayan recorriendo toda la cursada de fisiología. Pero cuando vayamos a ver los receptores, tanto simpáticos como parasimpáticos, van a ver que un poco sabiendo ustedes qué segundos mensajeros activan o inhiben, pueden tener idea de qué función pueden ejercer sobre determinados tejidos, ¿sí? Bueno, y acá ven una diferencia, también esto del boron, que está muy linda esta, y van a ver, este es la neurona característica del sistema nervioso somático. Ustedes ya lo vieron, ¿qué neurona es esta? Si va a actuar sobre un músculo esquelético, la motoneurona alfa, ¿sí? ¿Se acuerdan la motoneurona alfa que libera? Acetilcolina, que se une al receptor nicotínico, ¿sí? Este es el parasimpático. El parasimpático generalmente tiene una fibra preganglionar larga. ¿Por qué? Porque el ganglio donde va a hacer sinapsis con la fibra postganglionar está ubicado o cerca o en la pared del órgano efector, ¿sí? Y lo que va a liberar es acetilcolina, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es que los receptores que están ubicados en los ganglios, ya sea simpático o parasimpático, simpático, va a ser un receptor nicotínico, o sea que siempre esta sinapsis va a ser colinérgica, ya sea simpática o parasimpática. La diferencia del neurotransmisor va a estar en la postsináptica, en la postganglionar, ¿sí? Que en el caso del sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿qué va a ser? Acetilcolina, ¿sí? Que en general va a actuar sobre un receptor muscarínico, no sobre un receptor nicotínico. Y en la simpática, ¿qué va a ser? La noradrenalina, que va a actuar por receptores alfa o beta, y dependiendo de qué receptor alfa y beta, también va a producir un efecto. Y ustedes fíjense que en general la neurona preganglionar es más corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ganglio está ubicado más cerca ¿de dónde? De la médula, de donde parte, ¿sí? Y una neurona postganglionar más larga. Pero para jodernos un poquito más, el sistema nervioso autónomo simpático tiene otra cosa. Tiene un órgano que es un órgano de ayuda ante determinadas situaciones, que es la médula adrenal. La médula adrenal está formada por lo que llaman células cromafines, ¿sí? Ustedes saben que, no sé si lo han visto en histología, que la glándula adrenal está formada por la corteza y por la médula. La corteza es de origen mesodérmico, por ende, todas las hormonas que libera son de tipo esteroides, ¿sí? En cambio, la médula proviene del ectodermo neural. Es más, la médula son neuronas que perdieron su axón. Por eso se usa mucho como modelo experimental para estudiar cosas que después se traspolan a lo que es el sistema nervioso central. O sea, son neuronas que perdieron su axón y lo que liberan son catecolaminas. Fundamentalmente adrenalina, después noradrenalina y en muy poca proporción dopamina, ¿sí? Entonces, ahí tienen la fibra preganglionar y justamente el ganglio sería la médula adrenal y esas células cromafines serían justamente la célula
o las fibras postganglionares, pero como perdieron su axón, lo que hacen es liberar su contenido ¿a dónde? Son neurohormonas, la liberan a la sangre. ¿Está? Es un mecanismo de refuerzo a los efectos del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, en el estrés, justamente, la médula adrenal está muy estimulada y hay gran cantidad en sangre de adrenalina. Bueno, y básicamente ustedes van a ver, es el esquema básico en donde tienen los ganglios paravertebrales, ¿sí? Y los ganglios prevertebrales alejados, que sería este en vez de estar acá tendría que estar acá, pero bueno, para que entre justamente en el esquema que hicieron, bueno, los autores lo hicieron de esta manera. Entonces ustedes ven que justamente tienen la neurona preganglionar, que dependiendo puede hacer sinapsis justamente en los ganglios paravertebrales y justamente salir hacia el órgano efector. O si no, hacer sinapsis en el prevertebral a través de la neurona postganglionar, ir hacia las células diana. ¿Sí? Esos eran el esquema básico de lo que es el sistema nervioso simpático y sus neuronas. Ahora bien, todavía no vimos parasimpático, pero esto es importante empezar a pensarlo. ¿Cuáles son las diferencias anátomo-funcionales? Bueno, diferencia primaria, que es de origen, una es craneosacra y otra columbar. La localización ganglionar, generalmente cerca del efector o en el efector, y es variable, aunque generalmente está lejos del órgano efector. Y acá empiezan ustedes a tener idea de las características de cómo funcionan cada uno de estos dos sistemas. Relación entre el número de fibras postganglionares y preganglionares. En general, en el parasimpático cercano a 1, ¿qué quiere decir? Una fibra preganglionar hace sinapsis con la postganglionar en el ganglio parasimpático y la relación es 1 a 1. Una fibra entra y una fibra sale. En cambio, en el simpático es diferente. Una fibra entra, varias fibras salen. Esto ya le está dando una idea de cómo va a ser la distribución de las fibras en los tejidos efectores. Más circunscripta, porque una fibra hace sinapsis y una fibra sale, por ende va a ser mucho más circunscripta, mucho más focalizada. En cambio, en la distribución en el sistema simpático va a ser más amplia, porque van a tener una fibra que va a entrar al ganglio, salen varias fibras y esas varias fibras se pueden justamente abrir y hacer foco en más área. ¿Sí? El neurotransmisor periférico, la acetilcolina es en el caso del parasimpático y en el caso del simpático es noradrenalina. Van a ver a veces que le van a decir en algunos libros que hay alguna sinapsis del sistema nervioso simpático en donde el neurotransmisor puede ser la adrenalina e inclusive la acetilcolina. Pero ustedes quédense en la generalidad que es la noradrenalina. Cuando le pregunten neurotransmisor simpático, noradrenalina. Ni adrenalina, noradrenalina. ¿Sí? Si ustedes ven esta característica, ¿sí? La relación y la distribución de las fibras, ¿cómo van a ser las características de la respuesta? En el caso del parasimpático son localizadas. ¿Sí? Acuérdense cómo es. Es más circunscripta, como inerva los órganos efectores, y va a ser generalmente difusas en el caso del simpático. ¿Por qué? Porque va a ser más amplia la distribución. Y acá vamos con la implicancia fisiológica. El parasimpático generalmente lo que hace es conservación y restauración de la energía. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, cuando vayan a ver el sistema nervioso, sistema digestivo, van a ver que todos los mecanismos que van a llevar a aumentar y a favorecer los procesos digestivos están regulados por el parasimpático. ¿Sí? O sea, todos los fenómenos, todos los procesos que me llevan ¿a qué? A obtener nutrientes y en última instancia obtener ¿qué? Energía.
Cosa que el simpático no, incrementa la transformación de energía. Cuando están corriendo, cuando tienen estrés, en el momento que están dando un examen, ustedes están estresados, ahí están consumiendo energía. Bueno, y se activa el simpático, ¿sí? Y lo que habíamos hablado, sistema de refuerzo. El sistema de refuerzo, el parasimpático no tiene sistema de refuerzo. El simpático sí, y es la médula adrenal, ¿sí? El sistema de refuerzo. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está todo? Bueno. Y esto, bueno, también está sacado de Silverton, que me pareció muy piola. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos la clase anterior, la neurona, el axoncito? Yo le dije, bueno, esto tómenlo para el sistema nervioso, porque para el central, fíjense, en el periférico no es así. Esa cuenta de Rosario. Ustedes tienen el axón de la neurona autonómica preganglionar, el ganglio autonómico y la fibra postganglionar. Y la fibra postganglionar, por ejemplo, en el músculo, fíjense, todo como cuentita de Rosario, ¿sí? ¿Está? Esto, por ejemplo, esta es la célula muscular lisa y esta es la inervación autonómica. Y ahí tienen todas las mitocondrias, porque acuérdense que la liberación era energía dependiente, necesita mucha energía, o sea, tiene gran cantidad de mitocondrias, y todas las vesículas de neurotransmisor, ¿sí? Que va a liberar a distintas porciones todo el músculo, ¿para qué? Para que actúe de manera general, ¿sí? Y este también, este creo que está sacado del Boron, pues yo le puse acá de dónde lo sacaron ellos. Esto es por microscopía electrónica, fíjense, ¿ven? Miren qué lindo, ¿ven? Ahí tienen las vesiculitas. Todo el esquema anterior lo tienen acá en la realidad, ¿sí? ¿Lo ven cómo es? Inclusive todo esto que se ve acá también son vesículas, son estas terminaciones de otras fibras. Bueno. Y esto es básicamente la transmisión autonómica noradrenérgica, ¿sí? Con su biosíntesis. Se sintetiza a partir de un aminoácido, la L-tirosina. Es un aminoácido esencial, o sea, tiene que provenir de la dieta. La tirosina por la tirosina hidroxilasa, que siempre la van a ver como TH, de origen a la L-dopa. Este paso de acá es el que determina, el que regula todo esto, ¿sí? Es el paso limitante este. El resto depende solamente de lo que se vaya sintetizando acá. Si hay más cantidad, es mayor la actividad de tirosina hidroxilasa, se va a generar más dopa, más dopamina, más noradrenalina y todo lo que siga, ¿sí? Si la actividad disminuye, se va a disminuir la síntesis del neurotransmisor, ¿sí? Independientemente de estas otras dos enzimas. Esta es una decarboxilasa de aminoácido L-aromático que da origen a la dopamina, que es el primer neurotransmisor de la síntesis de catecolaminas, pero como estamos en una neurona noradrenérgica, esa dopamina entra a la vesícula. ¿Se acuerdan que había un transporte vesicular, ¿sí? Que era protón dependiente? Bueno, entra la dopamina y justamente en el interior de esa vesícula está esta enzima que es la dopamina beta-hidroxilasa, que hace que la dopamina dé origen a la noradrenalina o norepinefrina. Y ahí ya tenemos nuestro neurotransmisor autonómico simpático ya sintetizado. Y este, por los mecanismos que vimos en la clase anterior, se libera, ¿sí? Y puede actuar a través de los receptores postsinápticos alfa-beta, ¿sí? O a través de receptores alfa-2. Y esto es muy interesante porque esto es un descubrimiento que se hizo acá en el quinto piso de la facultad esta hace muchos años atrás, que es la regulación propia que tiene el neurotransmisor sobre su liberación, ¿sí? Cuando la noradrenalina que se liberó se une a un receptor alfa-2 en la presinapsis, genera mecanismos negativos para que cese la liberación del neurotransmisor. Es una autorregulación. Y bueno, esa noradrenalina que se puede unir a los receptores, o puede ¿qué? Terminar su efecto a través de la difusión o la captación extraneuronal, que muchas veces lo van a encontrar como uptake 2. Uptake es captación,
captación 2, captación extraneuronal, o la neuronal, uptake 1, que es la que vimos nosotros. ¿Se acuerdan? El neurotransmisor entero es recaptado y ahí puede pasar dos cosas. O se vuelve a meter adentro de la vesícula por un sistema justamente de transportador, o si no, es metabolizado, degradado. Este es el esquema básico justamente de la biosíntesis y efectos de la noradrenalina. Y acá fíjense cómo es la neurona y fíjense la terminación, ¿sí? Con todas las cuentitas en rosario esa. Y esto básicamente es el esquema base de la biosíntesis, ¿sí? La L-tirosina L-dopa, la enzima es la tirosina hidroxilasa, lo que hace, dónde se encuentra en el citoplasma y cuáles son los cofactores enzimáticos. O sea, necesita estos cofactores enzimáticos para tener su efecto. Después el pasaje de la L-dopa a dopamina, lo hace una decarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos, ¿sí? El efecto que hace también se encuentra en el citoplasma y el fosfato piridoxal es su cofactor. Y la otra que también es importante, la dopamina a noradrenalina, que es la dopamina beta-hidroxilasa, que ya se encuentra ¿en dónde? En la membrana vesicular. Ya está dentro de la vesícula y mediante el ácido ascórbico y ascórbico nos da origen a la noradrenalina. Y este sería un poco la química de este neurotransmisor, ¿sí? Y esto cómo se ve, ¿sí? O sea, la tirosina hidroxilasa no solo es el regulador de la biosíntesis, sino también es un marcador. Si yo quiero saber si esa neurona es simpática o es una neurona que libera dopamina o noradrenalina, bueno, lo marco con dopamina, con tirosina hidroxilasa, con un anticuerpo. Y así se ven. Esto como es sustancia nigra, se sabe que en la sustancia nigra es el que se libera mucha dopamina. La catecolamina que se libera es la dopamina. Entonces se sabe que estas son neuronas dopaminérgicas. ¿Y por qué la sustancia nigra? Parkinson. Acuérdense que el Parkinson se produce justamente a nivel de la sustancia nigra. Y la dopamina está muy involucrada, o sea, hay muchas otras cosas, no es que solamente la dopamina, pero la dopamina también tiene un rol importante, bueno, ustedes lo verán en fisiopatología, en esta patología. Y esta es otra cosa. Fíjense, eso lo vimos en el sistema nervioso central, y ahora a nivel periférico. Todas estas cositas verdes que ven acá son terminaciones simpáticas que liberan noradrenalina en el músculo cardíaco. Todos esos azulcitos que ven acá son los núcleos del músculo cardíaco. Y todas esas cositas que ven acá son las terminaciones, los axones, ¿sí? Que liberan noradrenalina, por ende tienen la tirosina hidroxilasa. Y ahí se sabe dónde están todas las neuronitas que justamente inervan al músculo, en este caso músculo cardíaco, ventricular, ¿sí? Ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bueno, yo jodo con la tirosina hidroxilasa porque la tirosina hidroxilasa a nivel patología tiene mucha importancia. Entonces, es importante saber la regulación y cómo actúa a nivel del sistema nervioso simpático la tirosina hidroxilasa para después saber, cuando ustedes tengan que ver patologías, tengan una idea de cómo funciona todo esto. Este sería el esquema. Fíjense que está formado, es un tetrámero. Un monómero, un monómero, un monómero y un monómero. Muy a simple vista, una porción amino terminal y estas 4 estrellitas son todos sitios donde se fosforila. ¿Sí? Entonces, la fosforilación es una de las principales regulaciones que tiene esta enzima. Y estos son la porción carboxilo terminal, que es en donde se une para formar justamente el tetrámero. Y esto que viene acá en rojito es el hierro, porque justamente necesita hierro, ¿sí? Para activarse. Y estas son la regulación que tiene, básicamente. Una regulación a corto plazo, esto lo tienen todas las enzimas, ¿no? La inhibición por feedback. ¿Qué quiere decir una inhibición por feedback? ¿Por qué? Lo tienen que haber visto. Por producto final. El producto final aumenta e inhibe la enzima. ¿Para qué? Para que disminuya la producción o la misma producción de ese sustrato.
La regulación alostérica, esta regulación no está del todo descripta, se ha descrito a nivel de células, así estudios en cultivos, pero no se vio en un organismo entero, ¿sí? Y sí la fosforilación enzimática, lo que yo les dije, la fosforilación de esos 4 sitios serina que tienen la porción carboxilo, que es la porción reguladora. Y después tienen la regulación a largo plazo, transcripcional, estabilidad del mensajero, splicing alternativo, todo lo que ustedes también vieron en biología celular y molecular. Y ustedes fíjense, a corto plazo, por feedback, justamente la actividad de TH es inhibida por todas las catecolaminas, o sea, todas las catecolaminas, dopamina, si es una neurona dopaminérgica, noradrenalina, si es una neurona noradrenérgica, y adrenalina, si es una neurona adrenérgica. Cualquiera de esas catecolaminas, dependiendo de la neurona en que esté, va a regular justamente por feedback, por retroalimentación negativa, a la tirosina hidroxilasa. La regulación alostérica, fíjense que hay heparina, este tipo de polianiones, todo lo que hacen incrementarla, pero esa ténganlo como a título informativo. Y la otra sí es la fosforilación. Este es el mecanismo más importante que tiene e implica una regulación a corto plazo de la TH, aunque está demostrado que también la es a largo plazo. Y esto es como activa justamente o inhibe por feedback. Hagan de cuenta que esta es la catecolamina, este es un estado inactivo, ¿sí? Cuando se mete la catecolamina acá adentro, en esta bolsita, lo que hace es, esta es la porción reguladora, la que tiene la citoserina. Entonces, al cerrarse esto, hace que sea muy difícil que se active la enzima, ¿sí? En cambio, cuando se fosforila, ¿sí? Esto se abre aún más y permite que se siga fosforilando y se siga activando, ¿sí? Estas serían las dos formas en las que está esta enzima. Bueno, y estos son básicamente los 4 sitios de fosforilación, serina 8, 19, 31 y 40. Esto es el sitio más promiscuo y cuya fosforilación es que tenga la mayor actividad. Este sitio 19 tiene la importancia de lo que hace. ¿Vieron que esa orejuela está cerrada? Bueno, cuando se fosforila en el sitio 19 lo que hace es abrirse. Al abrirse hace que el sitio este 40 quede más expuesto y entonces ahí se fosforila, ¿sí? Y el 31 no está muy del todo claro, pero se cree que tiene más importancia in vivo, porque todas estas cosas se hacen in vitro. Después hay que trasladarlo al in vivo. Y esto se vio más que tiene un efecto in vivo y no tanto in vitro. Y esto tiene más que nada este efecto durante el desarrollo, ¿sí? Bueno, y esto como se ve. Ahora, la otra vez hablábamos de la vesícula sináptica, de que ahí se introduce el neurotransmisor para protegerse y después liberarse, pero una vesícula sináptica no es algo tan simple que solamente tiene el neurotransmisor. Una vesícula sináptica se ve así, al microscopio electrónico. Ella sabe que es un gránulo en la célula cromafín de adrenalina y este de noradrenalina. O sea, adentro contienen estos neurotransmisores. En el caso del gránulo cromafín serían neurohormonas, pero básicamente lo mismo, porque se ha estudiado todo en esto. Fíjense lo que tiene. Esto es lo que se tiene un gránulo. En la membrana y en la fracción soluble, ¿sí? Fíjense, en la membrana tiene la dopamina beta hidroxilasa, ¿sí? Que justamente para que cuando llega la dopamina que entra, ¿qué pasa? La transforma en catecolamina, en este caso en noradrenalina, ¿sí? Y después tiene todo este tipo de sustancias que son fundamentales para todo el proceso de liberación del neurotransmisor. Pero sepan que en última instancia, un gránulo cromafín o una vesícula es esto, es un cóctel. Es un cóctel de catecolamina, de falsos neurotransmisores que pueden ser a gusto, ¿sí? ATP obviamente necesita ATP, acuérdense que tiene esa bomba ATPasa protónica, ¿sí? Para poder introducir el neurotransmisor, bueno, necesita mucha energía, necesita calcio y otras cosas más. Y fundamentalmente, ¿qué? Un pH ácido dentro para que forme justamente ese gradiente que utiliza para introducir el neurotransmisor. Esto ya lo vimos, pero sepan
que esto que observó acá, esto es un modelo. ¿Por qué? Porque el primero lo observó acá, en el gránulo cromafín, en la médula adrenal, porque es mucho más fácil de estudiar. Esto lo trasladó después a una neurona. Básicamente es lo mismo. Y ustedes fíjense acá, que esto también está sacado del borón, que está muy piola, porque, por ejemplo, ¿vieron que dijeron falsos neurotransmisores? Realmente no son falsos neurotransmisores, son otros neurotransmisores. Por ejemplo, a nivel de... Esto sería básicamente una célula del músculo liso, ¿sí? Las terminales simpáticas que llegan ahí tienen no solo noradrenalina, sino también neuropéptido I, ¿sí? Y fíjense, la noradrenalina va a actuar sobre el receptor. ¿Dónde está? Acá. El alfa-1 adrenérgico, que lo que va a hacer es activar la formación de fosfoinosítidos, ¿sí? Fundamentalmente fosfolipasa C, que va a actuar sobre un canal de calcio que va a hacer que el calcio salga y ¿qué va a hacer sobre el músculo liso? Contraerlo. Y van a ver justamente una de las cosas que hace el sistema nervioso simpático cuando se activa es producir la vasoconstricción. Es por este mecanismo. ¿Sí? Y fíjense también que tienen ATP, que es otro neurotransmisor, ¿sí? Que va a actuar sobre receptores purinérgicos. Y fíjense que tiene estos receptores purinérgicos también. Son receptores de calcio y sodio. Si entra calcio, entra sodio, ¿qué va a hacer? Va a ayudar al efecto alfa-1. ¿Sí? ¿Y ven en el tiempo cómo son los efectos? Esto es importante. Acuérdense, ¿qué es más rápido? ¿Un receptor ionotrópico o un receptor metabotrópico? Ionotrópico, fíjense. Esta es la tensión del músculo liso. El primer efecto que ven, ¿cuál va a ser? El del ATP. ¿Por qué? Porque es un receptor ionotrópico. ¿Sí? Después que van a tener el efecto de la noradrenalina a través del alfa-2. ¿Por qué? Del alfa-1, perdón. ¿Por qué? Porque es un receptor metabotrópico. ¿Sí? ¿Está? Párenme, chicos, si no entienden algo. Porque yo sé que esto es complicado y les pueden generar dudas. Bueno, esto es básicamente los tres tipos de receptores adrenérgicos. Esto lo van a tener que saber muy bien porque cuando vayan a ver farmacología, cuando tengan que ver los fármacos y todo esto lo tienen que saber así. ¿Por qué? Ustedes me dicen, ¿por qué hay alfa-1, alfa-2 y después hay beta y beta se divide en beta-1, beta-2, beta-3 y beta-4? Porque inicialmente se pensaban que eran similares, pero se vio que son totalmente diferentes. Alfa-1 y alfa-2. ¿Sí? Esto se lo llama, mucho está más relacionado con los receptores imidazólicos que con los receptores adrenérgicos. Pero bueno, quedó en la clasificación así. Entonces fíjense que a su vez, de estos tipos de receptores, alfa-1, alfa-2 y beta, cada uno tiene sus subtipos. Alfa-1A, alfa-1B, alfa-1D, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que cada uno de estos, fíjense que activan diferente proteína G, el alfa-1, GQ, o sea, lo que va a hacer es activar la fosfolipasa C, diacilglicerol, la PKC, y lo que va a terminar haciendo, ¿qué es? Aumentar calcio. Lo vieron ustedes cuando vimos en el esquemita ese qué efecto tiene sobre el músculo liso vascular. Por el otro lado, el alfa-2 lo que hace es inhibir la adenylatociclasa, por ende disminuye AMP cíclico y pKa. Y van a ver que en muchos casos y en muchos vasos tienen tanto inervación alfa-1 y alfa-2. Y dicen, ¿cómo puede ser que un mismo neurotransmisor haga esto? Bueno, va a depender de las densidades de cada uno en distintos lechos vasculares, es el efecto que va a tener la actividad simpática sobre ese lecho vascular. O vasodilatar o vasocontraer. Bueno, y fíjense dónde están ubicados en general, corazón, vasos, ¿sí? El músculo liso, fíjense en las coronarias, es importante, ¿no? Sistema nervioso central, los vasos, páncreas. ¿Se acuerdan? Yo le dije que en el páncreas, bueno, el páncreas, el efecto básicamente que tiene el sistema nervioso simpático es sobre el flujo. Por eso justamente el efecto sobre la secreción pancreática es básicamente sobre el flujo sanguíneo.
no sobre la secreción pancreática en sí. Y estos son los receptores beta. Beta 1, beta 2 y beta 3, y fíjense, los efectos fisiológicos, ¿sí? Yo lo saqué de una publicación porque no había lindos esquemas como en el caso del otro en esto. Así que bueno, fíjense que tienen los efectos fisiológicos, el beta 1 fundamentalmente sobre el corazón, ¿sí? Cronotropismo, ionotropismo, secreción de renina, grelina, lipólisis. Fíjense que el efecto que tiene la lipólisis, ¿qué produce? Degradación de lípidos. ¿Para qué? Para obtener energía. ¿Se acuerdan qué efecto tiene el simpático? Gastar energía. Uno de estos mecanismos. Fíjese, el beta 2 tiene efecto de vasodilatación, ¿sí? Broncodilatación, glicogenólisis, liberación de glucagón, lipólisis, ¿sí? Y esto es donde están predominantemente los receptores corazón, los pulmones, tejido adiposo, ¿sí? Lo que yo les digo es esto: traten de relacionar la proteína G, el efecto que tienen sobre el segundo mensajero, y eso les va a dar idea a ustedes de qué efecto puede tener sobre los distintos órganos. ¿Sí? Simpáticos. Ahora estamos hablando de simpáticos. Alfa y beta adrenérgicos. Cuando ustedes escuchen receptores adrenérgicos, son para catecolamina, básicamente para adrenalina y noradrenalina. Porque los de dopamina son diferentes. Dopamina es otra, se llaman D, receptores D, D1, D2, pero estos, cuando vean alfa o beta, son adrenérgicos y son para la adrenalina y para la noradrenalina. Algunos son más afines a la adrenalina que a la noradrenalina, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a ver mejor cuando vean farmacología. Acá básicamente lo que tienen que saber es dónde están, qué hacen básicamente, y eso el que hacen lo pueden sacar sabiendo qué efecto tiene sobre el segundo mensajero. No hace falta que lo estudien de memoria todo. Y bueno, y fíjense, por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, en el corazón. Fíjense, el corazón tienen receptores simpáticos beta 1 y beta 2. Lo que fundamentalmente hacen es, el simpático a través de estos dos receptores es aumentar la frecuencia, aumentar la fuerza de contracción y aumentar justamente la conducción o la velocidad de conducción del impulso, ¿sí? O sea, actúa sobre la célula marcapaso, que es la que va dando el ritmo del corazón, sobre la conducción de esa frecuencia que se genera en la célula marcapaso, pero a su vez sobre el cardiomiocito, lo que actúa sobre la fuerza de contracción. O sea, tiene dos efectos. Pero el parasimpático solamente tiene efecto sobre la frecuencia y sobre la contracción, sobre la conducción solamente. No tiene efecto sobre la contracción, la fuerza de contracción, porque no tiene receptores. ¿Sí? En el músculo cardíaco no tiene receptores. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Otro ejemplo, bueno, por ejemplo acá en la médula adrenal. En la médula adrenal, el receptor que hay, no hay ningún receptor adrenérgico, sino nicotínico. ¿Qué es el receptor nicotínico? El receptor, justamente la neurona preganglionar, que actúa sobre las células cromafines, y lo que van a hacer es que, a través de los receptores nicotínicos, activar la secreción de adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que acá en general, sobre el intestino, fíjense que lo que produce es todos los efectos contrarios. Sobre la motilidad, disminución, contracción de los esfínteres, ¿sí? Y fíjense, el parasimpático, ¿qué hace? Todo efecto contrario. Aumenta la motilidad, aumenta la relajación de los esfínteres para que las secreciones fluyan hacia el tubo digestivo. Estimula justamente también la secreción. Ahí van viendo los dobles efectos que tienen. Bueno. Una vez que el neurotransmisor, en este caso la noradrenalina, se liberó al espacio sináptico, dijimos que, lo mismo en la clase pasada, que se tiene que captar, ¿sí? Tiene que salir de ahí, ya sea por captación del receptor, del neurotransmisor, a través de una captación neuronal, de la guía o extraneuronal. O si no, en el caso, dejemos los neuropéptidos,
de la acetilcolina es la degradación enzimática y el otro caso es la difusión. Estos son los transportadores, básicamente, ¿sí? Estos son los de acá arriba, son los que nos importa, que son los clásicos, que dependen de sodio y de cloruro, ¿sí? Noradrenalina y dopamina, serotonina y adrenalina y GABA, estos son transportadores que captan estos neurotransmisores, ¿sí? Especialmente acá la noradrenalina, el que nos importa a nosotros. Y después los transportadores de vesículas sinápticas, esto es lo que vimos anteriormente. Y que no lo vimos la vez pasada, pero esto sería el caso del transportador de noradrenalina. Fíjense, ustedes tienen sodio, tienen cloruro, ¿sí? Entonces, se une la noradrenalina al transportador, ¿sí? Justamente por el gradiente que está formado por el sodio y por el cloruro, hace que energéticamente pueda entrar la noradrenalina, ¿sí? Y luego sale potasio, y para restablecer justamente nuevamente este estado, tenemos la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Por eso también, aparte de ser sodio y cloruro dependiente, es energía dependiente, necesitan de la energía. Y esto es muy importante porque esos transportadores, uno tiene una cierta cantidad de transportadores expresados en la membrana, ¿sí? Pero ante una situación de mucha liberación de neurotransmisor, tienen que tener un pool justamente de rápida acción, ¿tá? Para que permita justamente cuando se libera mucha noradrenalina pueda ser recaptada. Entonces, justamente, normalmente en vesículas estos transportadores están justamente en estas vesículas listos para que ante una situación de mucha liberación del neurotransmisor de noradrenalina se puedan expresar en la membrana y internalizar la noradrenalina. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se les ocurre? Si no fuera así. ¿Y cuánto te tardaría un transportador de esto para sintetizarse de cero? Mucho tiempo, ¿sí? Piensen que es una proteína grande, con un montón de modificaciones posttranscripcionales, etcétera, etcétera. Tarda mucho la maduración. Entonces, por eso está justamente en vesículas que le permite, por pequeñas modificaciones, ya expresarse directamente en la membrana. Bueno, esto no importa. Vamos a pasar esto porque no sé si vamos a llegar y quiero llegar a tiempo. Bueno, estos son los otros transportadores no neuronales y que en el caso del sistema nervioso simpático son importantes. ¿Por qué? Porque no se están liberando en el sistema nervioso, se están liberando en la periferia, generalmente en tejidos u órganos que no son neuronas, ¿sí? Y justamente tienen estos tres grandes tipos de transportadores no neuronales que se encuentran justamente en los distintos tejidos, ¿sí? Y que están, por ejemplo, en el hepatocito, en células epiteliales, túbulos distales, en el caso de fíjense, en células de la glía, algunas células no catecholaminergicas, médula, etcétera, etcétera. O sea, todo este tipo de tejidos tienen estos neurotransmisores, estos transportadores que les permiten justamente cuando hay gran cantidad de ese transmisor poder captarlo. Ahora ustedes podemos preguntarnos, ¿y para qué necesitamos este tipo de transportadores si tenemos un transportador específico? Porque estos transportadores no son específicos. ¿Por qué se les ocurre? Piensen en esto, vamos a lo anterior. Piensen en esto. Ustedes acá tienen un pool de reserva. ¿Cómo es ese pool de reserva? Finito, es limitado. Si hay una gran liberación y este pool de reserva no alcanza, van a necesitar de este otro. Y aparte, el transportador ese neuronal tiene una característica, tiene una cinética de saturación, ¿sí? O sea, no puede transportar más que un determinado
número de neurotransmisor, de noradrenalina. Entonces ahí entra en juego estos. Estos son de baja afinidad, pero ante tanta cantidad comienzan a captar y no tienen saturación. Entonces este sistema le ayuda al otro ante situaciones de gran cantidad de liberación de neurotransmisor, justamente sacar a ese neurotransmisor del espacio. ¿Sí? ¿Está? Bueno, esto es a título informativo, también lo van a tener que saber muy bien en farmacología. Esto es cómo se degrada la noradrenalina. Una vez que la noradrenalina entró, ya sea una neurona o a un hepatocito, por ejemplo, se comienza, si no se mete en el caso de la neurona, en la vesícula, se va a degradar. En la neurona se va a degradar por esta enzima, la monoaminoxidasa. ¿Sí? La monoaminoxidasa es la que va a degradar la noradrenalina en el espacio, en la terminal sináptica, ¿sí? en la neurona presináptica. En cambio, si el tejido no es una neurona, va a actuar esta enzima que es la catecol o metiltransferasa. Y va a dar origen, en última instancia, a 3 metabolitos que son fundamentales en la clínica. O sea, estos 3 metabolitos, en lo que hagan bioquímica clínica, los van a ver porque son importantes para determinar determinadas patologías. ¿Sí? Por ejemplo, el feocromocitoma. Una de las cosas que se ve es aumento de vainillín mandélico en sangre. El feocromocitoma, lo van a ver ustedes, un tumor de médula adrenal, ¿sí? Que libera mucha catecolamina. Bueno, vamos acá ahora porque ya nos queda poquito tiempo. Nos quedan 5 minutos y todavía no vimos nada de parasimpático. Parasimpático dijimos cuál es el neurotransmisor. La acetilcolina. Fíjense que la síntesis de acetilcolina es mucho más simple. Acetil-CoA y la colina, por la acetilcolintransferasa, va a producir acetilcolina y CoA. ¿Sí? La acetilcolina se introduce en las vesículas y se libera. Una vez que se libera, va a actuar sobre receptores. Pueden ser nicotínicos o muscarínicos, dependiendo de dónde estemos. Pero acá tenemos la gran diferencia. No tenemos un sistema de recaptación del neurotransmisor, como puede ser con la noradrenalina, la dopamina o con la glutamato. No. Tenemos un sistema de degradación inicial, que es la acetilcolintransferasa, ¿sí? Que nos van a dar origen al acetato y a la colina. El acetato se libera y la colina es la que se recapta. Hay un sistema de recaptación específico de colina que vuelve a meter la colina adentro justamente de la neurona y hace que esté dispuesta para ser nuevamente usada para la síntesis. O sea, es mucho más simple todo este proceso, ¿sí? Y se regula básicamente la colina acetiltransferasa por producto final. Se habla de que existe otro tipo de regulación, pero quedémonos con que se regula por producto final. O sea, aumenta la síntesis de acetilcolina, se disminuye la actividad de la enzima. Se disminuye la síntesis de acetilcolina, se incrementa la actividad de la enzima. ¿Sí? Cuando decís regulado por producto final, es el feedback. ¿Cómo? Claro, exacto. Feedback positivo o negativo. O sea, si baja, lo que hace es activarla. ¿Sí? Porque justamente lo que hace el producto final es introducirse en un lugar de la enzima que hace que no se pueda activar. ¿Sí? Es bastante más complejo, pero bueno, ténganlo con esa idea. Y estos son los 5 tipos de receptores muscarínicos que se conocen. M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Sí? Fíjense, acá están. La localización en general, ¿no?, de estos receptores, ¿sí? Fíjense, nervios periféricos, corazón, músculo liso, cerebro, endotelio y glándulas exócrinas, ¿sí? Fíjense que no todos están en los mismos, ¿sí? Obviamente cada uno de estos
receptores tienen distintos agonistas, ¿sí? O sea, agonistas saben que son sustancias que lo activan, ¿sí? También están antagonistas específicos y fíjense que dependiendo que sea M1 o M3 o M5, el efecto que tiene la activación del M1, M3 y M5 es justamente formación de IP3, diacilglicerol, incremento de calcio, ¿sí? El M2 y el M4, inhibición de AMP cíclico y apertura de canales de potasio, ¿sí? En parte es fácil. 1, 3 y 5, los impares justamente producen efectos de activación del inositol trifosfato y los pares M2 y M4, disminución de AMP cíclico. Fáciles. Bueno, y acá volvemos. M1, M2, M3, M4 y M5. Fíjense, acá lo que me importa es la función principal que tiene sobre los distintos tejidos, ¿sí? Por ejemplo, el M1 en ganglios autonómicos, sistema nervioso central o glándula, actúa sobre el aprendizaje y la memoria, ¿sí? La acetilcolina es importante en esos procesos y aumento de las secreciones, justamente acá, ¿sí? En el músculo cardíaco produce bradicardia, ¿sí? También produce contracción del músculo liso, ¿sí? Antinocicepción, o sea, tienen efectos también en el sistema nervioso central muy importante la acetilcolina. Y el otro receptor es el nicotínico. Fíjense que no es tan simple el nicotínico. El nicotínico tiene varios tipos, uno del músculo esquelético, otro del sistema nervioso periférico, el que está ubicado básicamente en los ganglios simpáticos o parasimpáticos, y en el sistema nervioso central, ¿sí? Son 3 tipos de receptores nicotínicos. Y estos son los efectos que tiene justamente en la membrana, ¿sí? Producen excitación, músculo esquelético, ¿se acuerdan? Motoneurona alfa, ¿qué pasa? Libera sobre el receptor nicotínico que aumenta el sodio y todo eso produce la cascada de excitación del músculo esquelético, ¿sí? Esto es un gráfico simple y un esquema de cómo la nicotina o la acetilcolina, se llama receptor nicotínico porque justamente su efecto se vieron primero por la nicotina. La nicotina produce efectos similares a la acetilcolina. Entonces, el agonista se une y lo que hace es abrir el centro que está cerrado y este canal permite la entrada del sodio. Ojo, no es que solamente permite la entrada del sodio, es un canal catiónico inespecífico. Lo que pasa que lo que lo hace, entre paréntesis, un poquito más específico para el sodio es el tamaño del poro. ¿Está? Bueno, y acá es lo que van a ver que después, cuando vean sistema circulatorio, van a ver que dicen los vasos tienen inervación solamente simpática, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El efecto parasimpático es indirecto. ¿Por qué? Este es el músculo liso, ¿sí? Este es el endotelio y esta es la terminal colinérgica, ¿sí? El que se cotransmite con la acetilcolina en esta sinapsis es el péptido intestinal vasoactivo, que lo van a ver como VIP, que sí tiene un efecto sobre un receptor vipérgico en la célula muscular lisa, ¿sí? Que va a producir una relajación. Pero la acetilcolina sobre la célula muscular lisa no tiene ningún tipo de receptor, sino lo que lo tiene es sobre justamente la célula endotelial, que hace que cuando se une al receptor muscarínico genera óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el que justamente genera la vasodilatación indirecta de la acetilcolina en el músculo liso. Entonces, no tiene inervación, pero sí tiene efecto. ¿Está? Lo contrario es la inervación simpática, que sí hay receptores alfa 1 en el músculo liso que cuando se libera la noradrenalina actúa sobre el receptor alfa 1, ¿sí? Y produce la vasoconstricción. En este caso no, es indirecto. La acetilcolina actúa sobre el receptor muscarínico M3 y produce la liberación de óxido nítrico que sí va a producir la vasodilatación. Eso después lo van a ver bien
en el sistema circulatorio. Y van a ver que esto es un gran órgano endocrino, el endotelio vascular. Es una cosa sumamente compleja. Bueno, esto lo tienen ustedes para el trabajo práctico. Yo lo tenía antes puesto acá, pero si quieren lo pueden repasar, pero no importa. La bibliografía, volvemos. El boron, Purves, el Silverton, y acá sí pueden agregar el Guyton Hall, que sí tiene la parte del sistema nervioso autónomo relativamente bien. Así que bueno, creo que terminamos justo hoy, ¿no?